Continuamos, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer en este espacio presentábamos a ustedes una información relativa a la disminución en el consumo de fentanilo en Sonora. Esto como parte de las estrategias implementadas para prevenir las adicciones y todo esto que también se está impulsando desde el gobierno estatal. Para platicar más sobre el tema nos acompaña el día de hoy en cabina José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Muchas gracias por su valiosa invitación. Gracias. Yo le decía que antes de entrar, bueno, que para entrar más bien en materia, sí sería importante hacer la aclaración de qué es el fentanilo y cuál es el fentanilo que hace daño y cuál en algunas situaciones se utiliza para fines médicos. Así es. Tenemos que recordar que el fentanilo es un opioide sintético que se puede utilizar con fines farmacológicos para dolores intensos crónicos o situaciones de cirugía, pero luego también está el fentanilo que se utiliza como droga ilegal para generar placer y que tiene un potencial adictivo fuertísimo, de tal manera que es en su potencial adictivo 100 veces más potente que la heroína y 50 veces más potente que la morfina. Para que se den una idea de que inmediatamente, pues la gente se engancha inmediatamente, ¿no? Así es. En el caso de la que es medicinal es obviamente con prescripción médica, ¿no? Invariablemente que sí. Lo utilizan médicos especialistas que están facultados para prescribir este medicamento. Ok. ¿Cómo se ha venido dando o cómo es que pues llega lo del fentanilo a Sonora, bajo qué circunstancias de pronto se vuelve como del consumo, ¿no? Y quiénes son los más perjudicados en todo esto? Así es. Recordemos que dentro de la integración de drogas sintéticas, pues han buscado la delincuencia organizada estructurar drogas que tengan más potencia adictiva. De tal manera que alrededor del año 2018, 2019, se empezaron a ver en el país las primeras personas que consumían este tipo de droga. El 2020 fue cuando ya se empezó a comercializar. El 2022 alcanzó su punto máximo de venta y a partir del 2023 ya empezó a bajar el consumo en la población. Okay. ¿Qué daños causa a la salud, a las personas que consumen fentanilo? Tenemos que recordar que a diferencia de otras drogas como las metanfetaminas o cristal que provocaban perturbación y limitación en la funcionalidad, pero al mismo tiempo alteraciones del comportamiento, sobre todo conductas agresivas, en el fentanilo, además de estas consecuencias, se eleva muchísimo el riesgo de muerte súbita. Tenemos que recordar que la diferencia entre la dosis de fentanilo que genera placer, que es de 2 miligramos, y la dosis de fentanilo que provoca riesgo de muerte súbita, más bien de placer es 1.5 miligramos y de riesgo de muerte súbita son 2 miligramos. Es una fracción muy pequeña que cabe inclusive en la punta de una pluma, de tal manera que con una pequeñísima cantidad que la persona que elaboró la dosis le ponga de más fentanilo, en esa situación genera riesgo de muerte súbita. En Estados Unidos se está provocando alrededor de 100,000 muertes al año. Esto es una cifra como de alrededor de 200 muertes diarias, que es una situación terrible y que la verdad es que los jóvenes no saben en qué dosis puede venir una mayor cantidad que le pueda generar la muerte súbita. ¿Esto es como un paro o algo así? Sí, tenemos que recordar que es una droga depresora, de tal manera que tiene tanta potencia que deprime la funcionalidad del cerebro y con esto se apaga la función cardiovascular, la función de los músculos respiratorios, inclusive de la actividad cerebral. Muy bueno, eso es importante que también lo sepa. Decía ahorita a los jóvenes, quiere decir que esta droga ha impactado más a los jóvenes, desafortunadamente. Tenemos que recordar que los jóvenes están más desprovistos de factores protectores y también información y conocimiento, de tal manera que en Sonora hemos identificado que la población que tiene más riesgo de consumir fentanilo están entre los 20 y los 29 años. Bien, entonces me imagino que las estrategias implementadas por el sector salud, por el gobierno estatal, fueron encaminadas pues principalmente hasta este grupo. Están enfocadas en población prioritaria, que sabemos que es la que tiene mayor
vulnerabilidad y riesgo de consumo de drogas, que son adolescentes y jóvenes. ¿Qué fue lo que hicieron o cómo es que se logró la disminución en el consumo de fentanilo y por qué es tan importante compartirlo con la audiencia? Así es. Están participando todas las instancias y dependencias públicas y privadas, inclusive estatales y federales, desde lo que es la SEC, Seguridad Pública, evidentemente Secretaría de Salud, y se implementan acciones federales y estatales. Dentro de las federales, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, se tiene el programa para prevención de fentanilo, Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Y en el estado estamos trabajando la campaña Prevenir para Vivir, en donde esclarecemos qué representa el fentanilo, todas las consecuencias que puede generar. Tenemos que recordar que a partir de la percepción de daño se eleva, si esta es baja, se eleva al doble la posibilidad del consumo, y si hay permisividad social se eleva al triple, de tal manera que a partir de que esclarecemos, generamos conciencia en la población de que el fentanilo genera un daño terrible y que no tenemos por qué permitir que se consuma ni en nuestro entorno familiar ni social. Con esto empezamos a bajar el índice de consumo. Perfecto. ¿Cómo ustedes van ubicando esta baja o esta disminución de casos o de personas que no consumen? Pues no sé si es por los casos que llegan a los hospitales, seguridad pública. ¿Cómo construyen esa base de datos? A través del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, SISVEA, todas las instancias y dependencias públicas y privadas que atienden a personas con adicciones llenan una cédula de información de todos los datos de la persona, desde edad, sexo, residencia, tipo de droga que consume, la droga con la que inició su adicción, y estas cédulas nos la hacen llegar, y a través de ellas es que vamos conociendo cómo se conduce el consumo de drogas en el estado. Van viendo el comportamiento, pues, ¿no? ¿Es más común en hombres o en mujeres? Es mucho más común en hombres, de tal manera que está alrededor del 98% en hombres y es menos en mujeres. Pero tenemos que recordar que con el tema del fentanilo hay otro riesgo agregado, que es la posibilidad de que coloquen pequeñas cantidades de fentanilo en otras drogas como cristal o cocaína o marihuana, de tal manera que habrá jóvenes que anteriormente consumían estas drogas y no tenían mayor consecuencia ni desarrollaban un comportamiento adictivo, y de repente al estar consumiendo la misma droga empiezan a necesitar de manera muy intensa el consumo, y esto es por el fentanilo agregado. Con este consumo también se eleva el mismo riesgo de provocar una mayor disfuncionalidad, pero también un riesgo de muerte súbita. ¿Qué opciones tiene o qué tan difícil o fácil es que una persona deje de consumir fentanilo? Llega, toca fondo y dice quiero dejarlo, ¿cómo puede hacerlo? Tenemos que recordar que necesitamos acercarnos a profesionales, de tal manera que es tan fácil como marcar al 911. Allí Secretaría de Salud en el C5 tiene terapeutas las 24 horas del día, todo el año, y ellos le pueden esclarecer cuál es la unidad de atención más cercana a su lugar de residencia, en donde le pueden atender de manera profesional. De acuerdo a la información que ustedes tienen en el ámbito de la salud, ¿qué es lo que motiva a la gente a consumir esta droga? Porque nos decía, pues da placer y suponemos que eso es el gancho, ¿no? Para quienes consumen. Así es. Habitualmente resulta lo que decíamos hace rato, una baja percepción de daño y una alta permisividad social. Casi siempre a través de sus pares o amigos, en donde se comparten la idea equivocada de que no afecta, de que es una fuente de placer disfrutable, que no va a tener muchas consecuencias. También el consumo de otras drogas como alcohol o marihuana baja los filtros de contención. Los jóvenes pueden luego no dimensionar bien la gravedad de sus actos y con esto facilitárseles el consumo. Perfecto. ¿Qué sigue para esta estrategia? ¿No tienen ustedes esta información? Disminución del consumo del fentanilo en Sonora. Me imagino que aquí el objetivo es no bajar la guardia, ¿no? Seguimos fortaleciendo las estrategias de prevención a través de Secretaría de Salud y de todas las dependencias públicas y privadas que nos apoyan. Necesitamos llegar a la gente, sobre todo a la población prioritaria, la que tiene más riesgo, que son adolescentes y jóvenes, para que tengan bien asimilada la información del daño, el riesgo que esto provoca. Solicitamos a los papás que estén muy cercanos a los hijos, de tal manera que
revisen las redes que están a las que están accediendo adolescentes y jóvenes, que tengan espacios tranquilos, seguros, en donde puedan platicar de este tema, de tal manera que si adolescentes y jóvenes tienen una información equivocada, les puedan modificar esta mala idea y a través de ello generarles mayor conciencia. Perfecto. Pues van a las escuelas también, supongo, ¿no? Invariablemente que sí. Escuelas, empresas, todas las áreas en donde nos permiten trabajar con la gente, y afortunadamente hay mucha apertura y mucha disposición de que estemos presentando los factores de riesgo que generan este tipo de drogas y al mismo tiempo que les estemos fortaleciendo los factores protectores que le ayudan a que sea menos probable que tengan consumo. Perfecto. Un último mensaje que quiera compartir con nuestra audiencia. Necesitamos buscar estrategias que nos generen disfrute, placer, que no sean lesivas, que no dañen la salud. Favorece mucho estar buscando interacciones y convivencias en grupo, sin consumo de alcohol, hacer ejercicio, estar revisando lecturas profundas y al mismo tiempo tener una dieta sana y cuidar las horas del sueño. Esto favorece mucho para que se evite el malestar emocional que luego nos aproxima al consumo de sustancias. Muy bien, pues ahí está, y comunicarse al 911, nos decía, ¿no? Si quieren más información, si alguien tiene o conoce a una persona que está con esta problemática, pueden comunicarse y ahí se les canaliza. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, por habernos acompañado el día de hoy en cabina. Gracias por su invitación. Con esto vamos a mensajes, en un momento regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.